Gloria a Dios. El Señor resucitó y nosotros contemplamos su gloria. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46, dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, toma este tiempo take this time. y danos la oportunidad de ministrar tu palabra. Give us the opportunity to talk about your word. Gracias por la iglesia, Thank you for the church, por tu palabra que se expande, que se riega. for your word to be spread. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, para permanecer fieles to be faithful a esta palabra hermosa. to this wonderful word, Cristo vive because you are alive, y nosotros vivimos por Él. and we live because of you. Gracias, Thank you, gracias, thank you, gracias. thank you, Lord. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Bueno, yo no sé si tengo el tiempo justo, pero como ya ustedes saben, mis sermones son pildoritas, ¿verdad? Así My que sermon is usually short, estoy feliz and I am happy por este día for this day. hermosísimo. This is a wonderful day. El pastor Marcos y su esposa se los traen, ¿no? Qué bueno, eso está bien. Tremendo apoyo ¿no? We have Es un good support iceberg. from Pastor Marco and his wife. Es un iceberg cristiano. Está bueno, muy bueno. La anástasis de Jesús. Ustedes dirán, ¿qué es eso? La anástasis, yo no entiendo qué es eso. La anástasis significa resurrección. Cristo resucitó Resurrect. y nosotros vivimos por eso. And we live because of that. Porque dijo el apóstol Pablo Because the Apostle Paul said que si Cristo no resucitó, that if Jesus was not going to resurrect, entonces ¿para qué predicamos? ¿Verdad? Porque Cristo resucitó, por eso predicamos su palabra. that's why we preach His word, because He resurrected. Y la resurrección de Jesús And the resurrection of Jesus es base fundamental is fundamental en la doctrina de la fe. in the doctrine of the faith. La resurrección de Jesús. The resurrection of Jesus. La anástasis de Jesús The resurrection of Jesus es el acontecimiento más importante is one of the most en important la historia del hombre. thing in the history of man. En las Sagradas Escrituras In the Bible, realmente encontramos we find una sola resurrección, only one resurrection, pero varias resucitaciones. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre resurrección y resucitación? we find a lot of resuscitation, but what is in the Bible also, but what is the difference between resurrection and resuscitation? Hay una sola resurrección, There is only one resurrection, la de Jesús. the one of Jesus. Y Cristo resucitó para no volver a morir. And Jesus resurrected so He would not die again. Y nosotros estamos esperando su segunda venida, And we are waiting His second arrival. que no sé cuándo será. We don't know when it's going to be. Puede ser mañana, It can be tomorrow. puede ser esta tarde, It can be this afternoon. puede ser ahora. It can be right now. Pero hago una recomendación. But I want to make a recommendation.
está preparado be prepared para cuando Él venga. when he comes. Pero hay resucitaciones en la Biblia. But La de Lázaro, por ejemplo. for example, Lazarus. ¿Y por qué resucitó Lázaro? Why Lazarus Y se fundamenta en él una resucitación. ¿Por qué? Porque Lázaro volvió a morir. But Lazarus, Esa es la diferencia. Lázaro volvió a morir. Y la hija de Jairo volvió a morir. Y todas las resucitaciones que ocurrieron en la Biblia and all that resuscitation that happened, the Bible talks about, volvieron a morir. the people die again. En el Salmo 16:10 In Psalm 16:10, se contempla la resurrección en un marco mesiánico. Es cierto. En Daniel 12:2 in Daniel 12:2, se nos proporciona la afirmación más clara it affirmed very clearly sobre la resurrección de Jesús. the resurrection of Jesus. Los evangelios enseñan y afirman acerca de la resurrección de Jesús. The gospel teach and affirm about the resurrection of Jesus. Pero el apóstol Juan But the apostle John describe la resurrección de Jesús described the resurrection of Jesus como una realidad presente y espiritual. like a present reality. Cristo resucitó Jesus resurrected, y nosotros somos ahora and now we are sus testigos. his witness. Vamos a analizar rápidamente tres cositas porque no tengo mucho tiempo. La resurrección corporal de Jesús es una doctrina fundamental The body para la fe cristiana. La resurrección corporal de Jesús es una doctrina fundamental para la fe cristiana. ¿Por qué? Escucha bien. Arrio, un presbítero de Alejandría, niega que Jesús es Dios y que Jesús solo tuvo una sola resurrección, la espiritual. Arrio, ese obispo de Alejandría, dijo que Jesús solo tuvo una sola resurrección, la resurrección espiritual. Dice él que Cristo resucitó en el espíritu, pero no, Cristo tuvo dos resurrecciones. La espiritual, pues, que es Dios, porque en él se fundamenta la deidad, y la corporal, porque ya no está en la tumba. Ariel, pero déjeme traducir, pastor. Ariel, por favor. Sí, porque te quedaste callada. Ariel was a priest in the Catholic Church. He affirmed that Jesus resurrected spiritually, but not bodily. And that's wrong because Jesus came as a man and he resurrected bodily and also spiritually. Qué bueno que lo tuviste bastante. Bueno, entonces, la posición de este hombre, que fue secundada por otro presbítero, se llama Cerinto. And there was another Presbyterian also that Ellos niegan que Jesús tuvo dos resurrecciones. they denied that Jesus had two types of resurrection. Pero nosotros sabemos que hay dos resurrecciones. But we know that there is two types of resurrection. La resurrección corporal, That body porque la tumba no los retuvo. resurrection, because Y ahora Cristo vive, porque tú vives. Y la resurrección espiritual, porque Él the es Dios. spiritual resurrection. ¿De acuerdo? Y sabe que ahora hay una corriente, no filosófica, ni doctrinal, ni teológica, sino una corriente que yo entiendo que le puede hacer daño o que le está haciendo daño.
nuestros hermanos separados, ruselistas, los testigos de Jehová siguen la corriente de Arrio. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios, niegan que la Trinidad es fundamental para la creencia de los cristianos. Pero nosotros somos de la parte noble de la palabra. Como dijera Martín Lutero, somos la parte esencial del cristianismo, porque creemos en ese Cristo resucitado. Bien, hermana Katy, muchísimas gracias. Vamos entonces con el relato de la Escritura. ¿Cuál es el relato más corto que tenemos en la Escritura acerca de la resurrección? El relato más corto lo presenta Marcos. Translate, please. In Marcos, El relato más corto. the shorter version about the resurrection is in Mark. Lo presenta el apóstol Marcos, sí. Yeah. El relato de Mateo And also Matthew. presenta tres aspectos de la resurrección de Jesús. On Matthew, it talks about three aspects of the resurrection of Jesus. La tumba vacía, número uno. La tumba vacía. The grave, the empty grave. Buda murió Buddha died, y todos estos líderes and all those leaders murieron, died, pero su cuerpo permaneció en la and tumba. their body remained in the grave. Pero Cristo murió, But Christ died, and he resurrected. pero su cuerpo no está en la tumba. And his body is not in the grave. La tumba está vacía. The grave is empty. El segundo aspecto que presenta Mateo The second aspect of Matthew es la acusación de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. is that some people say the disciple stole Jesus' body. Esta historia la inventaron. They created that Le dijeron los also made up. líderes judíos, The Jewish leader dijeron al sacerdocio que mientras dormían los soldados que estaban custodiando, said while the soldiers were sleeping, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo de the Jesús. disciples came to Jesus' grave and stole his body. ¿Qué se van a robar si los discípulos estaban todos nerviosos, estaban escondidos? The disciples were not going to do that. ¿Qué? They were in hiding. They were nervous. Y la tercera cosa, el tercer elemento que encontramos And the third element that we find en Mateo, in Matthew, la gran comisión. the Great Commission. Esa gran comisión que encontramos en el capítulo 28 de Mateo. We find the Great Commission in chapter 28. Es un aspecto fundamental de la doctrina, It is a fundamental aspect in the doctrine porque recibimos la orden, because we receive the order, vayan, prediquen y enseñen. go, teach, and preach. We receive that order, Y yo estoy con ustedes hasta siempre. and I will be with you forever. Estoy con ustedes por siempre. And I will be with you forever. Eso es fundamental para la fe cristiana. That is fundamental for the Christian faith. La seguridad de que tenemos necesidad de compartir la palabra. We have the necessity to spread the word. Ahora viene una parte que te corresponde a ti, mi hermana. And now there is a part that corresponds to you, my brother. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus tiene testigos históricos. has historic witness. Número uno, Number one, los apóstoles the apostle son los principales testigos de la resurrección. are the primary witnesses in the resurrection.
Otro testigo histórico, There is another historic witness, el apóstol Pablo. the Apostle Paul. Otros Others, 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado. ¿cuántos? 500 500 hermanos. people, 500 brothers saw Jesus resurrected. Y no podía faltar un testigo histórico súper importante, And there is one super important historic witness, el escéptico Tomás. Thomas. ¿Se acuerdan de Tomás? You guys remember Thomas? Le dijeron a Tomás, Somebody told Thomas, al Señor hemos visto. we have seen the Lord. Y Tomás dijo, And Thomas said, ¿cuándo? when? Si no lo veo, no lo creo. If I don't see it, I won't believe it. Por ahí dicen, hasta no ver, Some no people creer. say, if I don't see it, I don't believe it. ¿Usted es así como Tomás? Some people are like that, like Thomas. Algunos de nosotros somos así. Some of us are Yo he like that. escuchado a muchísimos cristianos decir, I have heard a lot of Christians say, si no lo veo, no lo creo. if I don't see it, I don't believe it. Tremendo. Pero sabe, la grandeza del amor de Cristo estuvo cuando, estando reunidos, se presentó Jesús y ahí estaba Tomás. But the great love of Jesus, but Tomás, mira Thomas saw Jesus. mis heridas, And Jesus mis said, clavos en los pies. look my nails, look my wounds. Entonces el Señor Jesús le dice a Tomás, And Jesus told Thomas, porque has visto, has creído. you have believed because you have seen me. Bienaventurados los que no vieron Welcome those that didn't see me y creyeron. and they believed. Y ustedes son bienaventurados porque creyeron sin ver. Creyeron por la fe. And you believe. El testimonio de la palabra The testimony llegó al corazón de ustedes. reached the heart of you. Y llegó, también llegó el mío. And it came to my heart too. Yo no era cristiano antes. I was not a Christian before, Ahora yo soy cristiano. and now I am a Christian. Y como dijimos el viernes, And like we said on Friday, we are free we are free. in Jesus Christ. Y We are nosotros free in somos Jesus, libres and we are free in en Jesus. Cristo Jesús. We are free in Christ. No se preocupen, hermano, que es la única frase que me sé en inglés. Así que, That's the only thing that I know in English. Jesus. eso de abajo todo está bien. The word. Dios es amor. Jesus is love. Theos estin agape. Dios es amor. Dios es amor. Ustedes vieron en la cruz 4 letras. You guys saw in the cross 4 letters. INRI. INRI, I-N-R-I. Sí, N-I-N-R-I, ¿verdad? INRI. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa? ¿Lo han visto? ¿Han visto en la Have you cruz? guys seen on INRI. the cross those 4 letters? Significa Jesús Nazarenus Regidorum. Significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. That means Jesus the Nazareth, the King of the Jews. Pero hay una cosa importante, hermanos, But there is an important thing. que la resurrección de Cristo nos garantiza. ¿Qué nos garantiza la That the resurrección? resurrection of Christ guarantee. Escuche esto. Garantiza que el Padre aceptó la obra propiciatoria de Jesús. That the Father, El Señor se complació. A pesar de que en los momentos más difíciles, even though in the difficult moment, en su agonía, when he was in agony, en su estrés espiritual, Jesús clamó al Padre y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Recuerdan? Cuando Jesús pronunció esa frase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre aceptó la obra propiciatoria de Jesús.
El creyente ahora quien interceda por él ante el Padre. The No. believer has now who can. Usted ora, pero hay un intercesor, se llama Jesús. Y cuando usted peca y cuando yo peco, buscamos la reconciliación, porque tenemos un abogado We have a lawyer now que nos defiende, that defends us. intercede por nosotros. Jesus is the ultimate intercessor. Gloria a Dios. El creyente puede gozar la seguridad de la vida eterna. He offered his body as the sacrifice for the sin of humanity. La resurrección de Jesús era necesaria Making intercession between the Father and his, porque ya había sido prometida, había sido anunciada. Resucitará al tercer día. it had already been announced that he was gonna resurrect on the third day. Y resucitó al tercer día. And we know that he resurrected. Y nosotros contemplamos su gloria, And we now have the privilege gloria como la del Padre. to contemplate his glory. Ahora tú y yo somos libres, Now we are free. porque Cristo hizo posible esa libertad. Christ made possible that freedom. Y los clavos And the nails no sostuvieron a Jesús en la cruz. that hold Jesus on the cross, Solo el amor de Él hacia el pecador lo sostuvo en la cruz. only the love for us. Por eso Él murió por ti y por mí. He did that for the love of us. Ahora tú eres libre. And now you are free. La resurrección de Jesús fue necesaria por eso. The resurrection of Christ was necessary. Porque de esa forma tus pecados son perdonados. That way our sins were Y forgiven. ahora vivimos para Cristo. And now we live for Christ. Porque Cristo vive, Because Christ is alive. tú vives. You are alive. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to his name. Pongámonos en pie, por Let's favor. stand up. Quiero suplicar a un hermano voluntario I'm going to ask for somebody, que nos despide en oración. for a volunteer to pray. Y vamos al estudio de la palabra. And so we Alguien go to que the- voluntariamente quiera dirigirnos en oración. Somebody that wants to lead us in prayer. Soberano Dios, te damos las gracias Jesus, we give you por tu thank you. muerte y tu resurrección. For your death and Son your muy resurrection. importantes para nuestra vida. It was very Pero important for Señor, que our no lives. sea en ese tiempo de que siempre estemos alabando y glorificando tu nombre, sino que